Hoy estamos felices como pueblo granadino de tener a Camila de la Cruz, cuyo nombre de pila es Camila Duque Hoyos, nacida en Granada, Antioquia en 1990 y quien se crió en la vereda Los Medios. Ella es hija de Javier Duque Osa y María Fabiola Hoyos López. Y como nos gustan los apodos, Camila nos cuenta que ella es de los Garrotes y de los Gurres. Entonces, Camila, desde el año 2008, se dedica al arte de manera profesional, como actriz, cuentacuentos, cantautora y es la primera vez que incursiona como escritora en el género de novela, siendo ganadora del estímulo para la creación de novela en la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín en el año 2022. Con su talento ha viajado junto a su esposo Ramón de la Cruz por 9 países. Ha ganado varios premios de arte y cultura nacionales e internacionales. Además, la UNESCO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, la invitó a ser parte de una publicación llamada Resiliart 100, donde artistas y profesionales del mundo reconstruyeron las industrias creativas con una mayor resiliencia e inclusión a través de sus recomendaciones. Como vemos, ahí nos están mostrando un poquito del trabajo de Camila, de su infancia, de lo que ha sido. Bueno, escribir un libro tiene un proceso dispendioso que puede tomar muchos años, y una de las cosas más difíciles de decidir es la portada que debe llevar el libro, pues en esa imagen, y es esa imagen la que da la primera impresión y por la cual muchas veces la gente decide si comprar o no un libro. Pues queremos presentarles al ilustrador de la portada del libro Huir para Vencer, don Ramón de la Cruz, esposo de Camila. Entonces, le damos la bienvenida a don Ramón, que nos va a mostrar esa pintura, pero antes de que nos la muestre, cuéntenos un poquito de ella. ¿Un poquito de ella, de Camila o de la pintura? Bueno, primero hay una frase que usted dijo, hombre Mario, que esta guerra que hizo salir volando a Camila de los Medios. Hizo salir volando a Camila de los Medios. Ahí la dejo, porque a mí me sonaron varias cosas ahí, pero me encantaron. Voy a hablar un pedacito de lo que fue esta aventura, cuando Camila me dice, ¿y usted por qué no hace la portada del libro? Yo no tenía ni idea, en medio de ser el esposo de Camila, de qué era lo que ella quería. Aún viviendo juntos, aún conociendo toda su experiencia, toda su historia, todo su trasegar, todas las situaciones que pasaron, a mí me costaba mucho. Hice algunas propuestas y nunca nos pudimos como encontrar. Hasta que yo ya dejé como el asunto así y ella me dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué vamos a hacer. Finalmente, como que reflexioné, pensé, medité, conversamos otra vez y aquí salió esto que gracias a Dios a ella le encantó. Es una obra, es un óleo, es una obra que simplemente sentí que en medio de lo sencillo, de lo simple, tenía su profundidad y quería tocar fibras y dejar a la imaginación lo que el resto de las personas quiera leer. Hay otros que escribimos de otra manera, con pinceles, con lápices. Hay otros que escribimos caminando o que escriben caminando. Hay otros que lo hacen sonriendo, hay otros que lo hacen con una cámara. Hay tantas maneras de dejar huella en esta tierra. Gracias, granadinos, por recibir a mi esposa, que de todas maneras ella es de acá, pero gracias por recibirla y gracias a ti por estar en esta disposición. Bueno, antes de continuar, yo sí tengo una pregunta para Ramón de la Cruz, y es que se cuenta que 100 años de soledad, la obra que nos merece un premio de literatura,
no podría haberse escrito si Gabriel García Márquez no hubiese contado con la presencia y el apoyo incondicional de su esposa Mercedes. ¿Cómo fue desempeñar ese papel de Mercedes en la vida de Camila mientras escribía el libro Huir para vencer? Bueno, eso hay que reconocerlo, que eso fueron noches de lágrimas, tristeza, dolor, emociones, expectativas, que las cosas ya van a salir, no van a salir, que hay que cambiar, que hay que borrar, mucho ánimo para ella. Yo pienso que fui un bastoncito tratando de impulsarla. Hubo un momento muy crucial dentro de esta historia y pues esa frase, esa palabra no quisiera decirla, pero sí la voy a decir, que va, no importa los que estén viendo. El asunto es que la primera inversión que hicimos a una editorial nos robaron la plata. Así de sencillo. Entonces esa noche ella lloró eran sonidos guturales que salían de lo más profundo. Yo creo que yo tenía un poquito de fuerza para darle ánimo y ella me dijo, no, mañana hablamos, necesito dormir. Pero ella eran como alaridos, su llanto por ese sueño como frustrado. Y el poquitico de fuerza me sirvió como un poco también para motivarla. Y bueno, gracias a Dios, ya tenemos el libro. Excelente. Un aplauso para esta hermosa ilustración y para Ramón de la Cruz. Bueno, les agradecemos nuevamente a todos los que han apoyado este lanzamiento, por esa fuerza que nos han dado y gracias por estar. Esperamos que este espacio sea muy de su agrado. Un silencio lleno de angustia rondaba en el pueblo los días previos a la masacre. El frío no se iba, aunque saliera el sol. La gente mercaba o iba a misa y rápido se metían a sus casas. Los panaderos ya no fritaban buñuelos porque nadie venía a comprarles y se ponían tiesos de tanto esperar en las vitrinas. El olor a café con leche caliente que solían tomarse los campesinos todas las mañanas estaba ausente. Las palomas no comían maíz con libertad por la plaza, sino que muchas de ellas se refugiaban en las iglesias. En las escuelas de las veredas, los niños seguíamos entonando el himno granadino que dice: y cantemos loor a Granada, dulce patria de bien, de paz y de bien. Han pasado casi 24 años desde aquel día en que mi hermoso pueblo Granada fue sometido a violencia, a muerte, a dolor. Hoy regreso para darle una caricia al pueblito, para decirle que lo amo, para decirle a sus habitantes que los extraño y que estoy feliz de estar aquí con ellos. Tuve que salir a la fuerza cuando solo tenía 12 años, llena de miedo, llena de traumas de la guerra. Y hoy puedo regresar con paz, con sanidad. Hoy puedo regresar con un corazón libre. Sí, perdonar. Lo tuve que hacer. Perdonar a los grupos ilegales, perdonar al ejército, perdonar al Estado, perdonar a todos los que nos habían hecho daño. Perdonar. Muchos dicen, perdonar, solo Dios perdona. Pero Jesús nos dice, perdonen cuando les hayan hecho daño, para que su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes. No retengamos el dolor. Yo sé que es difícil pensar en el perdón cuando hemos perdido familiares, cuando los han desaparecido. Pero ¿sabes qué? Cuando conocemos el verdadero amor, podemos perdonar. Y Dios tiene una nueva historia para Granada, una historia de amor y de paz. Muchas gracias.
Bueno, qué momento tan bonito nos acaba de regalar Camila. Ahora vamos a relajarnos un poquito y a conocer un poco de la obra y de Camila de la Cruz. Bueno, un poquito difícil que hablemos con Camila sin hacer spoiler, pero vamos a aceptar ese reto. Listo. Hace un rato hablábamos quién era Camila y a los países que ha viajado gracias a ese oficio que profesionalmente realiza. Pero ¿quién es Camila? Más allá de una actriz, de una escritora, ¿quién es Camila? Bueno, Camila es una mujer apasionada, una mujer que me encantan los frijoles con coles. Yo sé que son una bomba. Me encanta el plátano asado, me gusta la tajada. Soy una mujer que extraño el campo y siempre que puedo busco una arepa que sea hecha de maíz. Y cada vez que vengo a un pueblo busco los buñuelos santuarianos. Camila es una mujer que amo ayudar a otros, me encanta poder ser portadora de buenas noticias. Bueno, qué bonito conocer esa otra parte de Camila. Invitamos los que nos están viendo en redes sociales a que compartamos el link para que muchas más personas conozcan a Camila, conozcan su historia. Bueno, Camila, hablemos un poquito de la infancia, porque creo que la ilustración nos empieza diciendo, hablando de una niña. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue vivir en la vereda de los medios? ¿Cómo fue el momento en que sales? ¿De qué edad sales de los medios? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, para contarles un poco de la infancia, les quiero que les mostremos el video tráiler que creo que narra un poco de esa infancia en el campo, cómo se vive de bueno, pero también cómo vienen situaciones que cambian nuestra rutina y hacen que tomemos un nuevo rumbo. Camila tenía una vida feliz en el campo. Hasta que un día todo cambió. La guerrilla y el paramilitarismo invadieron su pueblo, Granada. Camila y su familia tuvieron que huir. Y empezar de cero en el basurero de Medellín. Camila tendrá que decidir entre el odio y el perdón. ¿Quieres conocer la historia de Camila? No te pierdas Huir para vencer. Bueno, creo que ahí se muestra un poco de manera gráfica. Camila era una niña alegre que estaba pues feliz. Yo me encantaba ir a los ríos, a los charcos, me encantaba coger guayabas, jugar en el campo, en la vereda de los medios. Siempre que tenía la oportunidad acompañaba a mi papá, a mi mamá a ordeñar la vaca. Una niña de campo muy feliz, que mi flotador eran 2 tarros de aceite amarillo, que mi papá los amarraba con una cabulla y con esos nadaba. Y en el campo pude como tener la oportunidad de conocer un poco la labor del campesino, cómo aprender a cargar caña, a coger café. Hice parte como de ese trabajo, del proceso de la caña, de meter el bagazo y toda la cuestión. Bueno, impresionante. ¿A qué edad saliste tú de tu vereda? Bueno, yo iba a cumplir 12 años cuando la guerrilla llegó a la casa y dijeron que nos iban a reclutar, a mi hermana y a mí. Mi hermana ya tenía 13 años y yo iba a cumplir los 12 y ellos dicen, bueno, ya sus niñas están en edad para irse para la guerrilla y nos las vamos a llevar. Mi papá pues se opone, él dice, no se lleven a mis niñas, y él le dice, váyase usted entonces. Mi papá dice que pues él temblaba del miedo en ese momento,
que mi papá me relatara todo esto, pues le cuesta mucho, porque yo creo que esta historia que yo estoy contando, los campesinos que no han sido capaces de hablar, precisamente porque da miedo recordar como eso que pasó, esos sucesos violentos, da miedo volver a ese pasado porque se siente temor aún. Y llegamos a la ciudad de Medellín, como viste ahí, a vivir en el basurero de la ciudad, que es el barrio Moravia, que en ese tiempo no es lo que es hoy en día, ¿cierto? No, hoy en día es un barrio construido, pero el morro que ustedes ven allá es un morro de basura. Sí, precisamente el barrio Moravia se volvió la parte de metrópoli de la ciudad de Medellín, porque llegaban de todos los lugares desplazados a hacer una vida en un basurero. Eso es bastante complejo. Pero bueno, cambiar de lugar o de costumbres es siempre, como la metamorfosis de las mariposas, un proceso dispendioso. ¿Cómo fue el cambio del campo a la ciudad? Obviamente fue fuerte porque llegué a la ciudad donde yo me pensaba que me iba a encontrar pues con personas como respetuosas, muy estudiadas y todo, pero me encuentro con personas que me empezaron a hacer bullying. Entonces que llegó la montañera, banano pecoso, bruta, no sirve para nada. Entonces me encuentro como con un mundo que viene y me violenta también. Entonces salimos de una violencia del campo y llegamos a una violencia de la ciudad, que ahora lo llaman bullying, pues. En ese tiempo uno, pues no, si mamá me está molestando, ¿sí o no? Entonces fortalecer ese carácter era difícil, además llegué a vender chance. O sea, una niña de 12 años vendiendo chance, casi nadie me compraba, no, que porque tan niña, aparte de eso me equivocaba muchas veces haciendo el chance, pues no le van a decir a nadie. Yo oraba para que nadie se lo fuera a ganar, porque si se lo ganaban, me tocaba pagarlo a mí. Gracias a Dios no se lo ganaron. Y cuando ganaron, lo hice bien, el chance. Mis papás llegaron a vender en la calle. Mi papá llegó a vender estuches de televisores, antenas. Los campesinos que sabían sembrar la tierra, que sabían todo el tema como de las cosechas, llegamos a una ciudad de cemento donde uno dice, ¿y aquí qué hago? Y no sabe uno nada, ¿cierto? Y ese aprender de cero, todo eso. Nos metían billetes falsos, vean, todos los que usted quiera. Yo no sabía devolver bien, porque claro, uno en el campo pues no está tan acostumbrado al dinero, y ya la ciudad todo es, cierto, efectivo. Mi mamá y mi papá empezaron a trabajar también barriendo las calles de la ciudad, y eso fue un proceso también muy duro, porque era madrugar mucho y verlos a ellos también cansados, ellos trabajando tantas horas, barriendo las calles en medio de los carros. A mi papá lo atropelló una moto. O sea, todo lo que implica el cambio del campesino a la ciudad son muchas cosas, porque uno no está acostumbrado. Incluso la fuerza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en el campo yo como que todo era más brusco, y entonces pase esa olla y tírela para allá y corra esa vaca y va el perro y no sé qué, y llega uno a la ciudad y todo es como delicado, y cuidado quiebra y cuidado daña, y uno entonces me pasaba mucho que estropeaba las cosas. Todavía me pasa que daño las cosas, como que mis manos como que todavía acostumbrados a la fuerza, aunque no soy pues tan fuerte en físico, pero sí muchos cambios en la mentalidad, en la manera en que uno se mueve, los gestos, todo eso implica un nuevo aprendizaje. Excelente. Bueno, Margaret Yourcenar, poniéndole voz a los pensamientos del emperador Adriano, dice que el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente. Mis primeras patrias fueron los libros. Siguiendo este planteamiento, ¿con cuál libro nace Camila la lectura y qué libros han marcado tu vida? Ok, yo creo que el libro con el que nazco la lectura es la Biblia, porque yo empecé a leer la Biblia, a leerle la palabra de Dios de una manera
diferente. O sea, una cosa era como las historias que yo escuchaba de la Biblia, pero cuando un amigo me dijo, ves que vos puedes leer la Biblia y recibir revelación de lo que eso dice, y yo dije, ay, pues yo quiero eso. ¿Cómo así? Yo quiero conocer eso. Y me dijo, si tú le preguntas a Dios entonces yo empecé a leer la Biblia ya con otros ojos y empiezo a encontrar respuesta en ese libro. Entonces dije, y cuando me doy cuenta que es un libro que lo han intentado quemar, lo han intentado desaparecer, que ha sido muy interesante como todo el proceso histórico de la palabra de Dios, lo hace aún más importante y más interesante, porque imagínense que este libro, Huir para Vencer, que nada comparado con la Biblia, lo empezaran a quemar porque hay que desaparecerlo, porque está contando una verdad muy importante. O sea, ¿qué pasaría si alguien queda con una copia y que la guarde y la aprecie y luego le empieza a escribir y para que vuelva y se multiplique? No sé, es algo muy interesante y me gusta mucho leer novelas, definitivamente es mi género favorito. Hay una autora que me encanta, se llama Francine Rivers, y uno de los libros de esa señora no escribe libros más chiquitos que 300 páginas, o sea, es una tesa. Yo me quedé impresionada cómo ahondan los personajes, toda la historia que ella hace, y escribió un libro que se llama Amor Redentor. Y es un libro que pues se sitúa en la época muchos años antes, pero es un libro que me impresionó y me impactó mucho, y ya salió la película, aún no ha llegado acá. Y otro libro que me gustó mucho se llama La cabaña, de William Paul Young. También ya, esa sí salió la película ya, pero es un libro muy retador en el tema que a mí me gusta mucho, y es el perdón. Excelente. Dice Stephen King que para ser escritor hay que leer mucho y escribir mucho, que era un poco también lo que nos decía don Jaime Ovidio. Ya vimos que lees bastante, pero ¿cómo te decides a escribir? ¿Cómo fue el proceso de escritura y por qué escribir un libro de estas características? Hace 4 años y 5 meses, yo empiezo como con eso en mi corazón. Tengo que escribir un libro y siempre he llevado un diario, siempre trato de escribir pues como mis experiencias del día a día, y desde hacía muchos años yo había escrito como todo lo que habíamos vivido, todo el proceso de desplazamiento. Y cuando ya digo escribo un libro, me reúno con un mentor de escritura, una persona pues experta en el género novela, porque yo he escrito cuentos, pero ya decir voy a escribir una novela, ya eso es otro género que yo nunca había incursionado. Y me reúno con él y le digo, mira, yo quiero escribir un libro, y él me dice, bueno, ¿qué historias tienes? Yo le dije, tengo estas 3, le planteé 3 historias que tenía, y él me dijo, la que tiene potencial y yo te sugiero que te enfoques es en tu propia historia. Entonces ahí decido ya emprender el camino de escribir, corregir, escribir, corregir, de corregir muchas veces, de sentirme que no iba a ser capaz. Este libro tenía 52.000 palabras, en este momento ya tiene 42.000 o algo así. O sea, tuve que reducirlo también un montón, aprender a quitar capítulos. Todo ese proceso ha sido un aprendizaje muy valioso, y que pues yo animo a todos esos que tienen ese llama a escribir un libro, que lo hagan, que lo intenten, que no esperen a que estén viejitos, o que no piensen que porque ya están viejitos ya no lo pueden hacer. Siempre, si uno tiene como ese anhelo, esa actitud, se puede lograr. Listo, Camila, muchas gracias, que ya saben, escriban. Bueno, en tu libro se da una importancia capital a los olores, y es entendible. La memoria olfativa es quizás la más potente del género humano. ¿Han cambiado los olores con que recuerdas a Granada de estos días trágicos que narras en tu novela a hoy? ¿Cuál es el olor de la vida de Camila hoy en día? Esa pregunta me gusta mucho, los olores. Los olores que más marcaron mi vida en la infancia, que fue en la vereda, es el olor a panela recién hecha, el olor a chocolate recién hecho, el olor a guayaba, pero la del árbol, pues la que no hay, coge, no la que venden en las tiendas ya, que saben raras y huelen extraño. Esos olores. Y ya ahora que vengo a Granada, el olor sí ha cambiado, total. El olor, por ejemplo, ahí donde está reconstruido, donde hubo el carro bomba,
que está en los edificios cafés, ahí era la casa de mi abuela, ahí detrás como donde eran el parte del comando de policía, era la casa de mi abuela. Y ahí, siempre que yo llegaba los domingos con mi papá a la casa de mi abuela, olía a arroz con cebolla. Y ya pues pasar por ahí, ya no, ya el pueblo tampoco me huele a la caca de caballo, no, los olores son diferentes. En este momento ya me huele más a gasolina, que era como a lo que siempre que llegaba a Medellín me olía, o cuando la ropa que me regalaban llegaba al campo, no olía y era como el olor a la gasolina, el olor a urbano, se ha urbanizado obviamente. Y incluso la infraestructura, ¿cierto? El olor ya como a cemento, antes era como el olor a tierra, porque las casas, mucha parte había sido construida con bareque, sí, entonces ese olor como a esa tierra húmeda. Y el olor de mi vida en este momento, déjame pensarlo. Bueno, ¿cuál es el olor de la vida de ustedes? Piénsenlo. El libro Huir para vencer tiene su propia banda sonora. Y hay capítulos que suenan a canciones muy conocidas que los lectores seguramente identificarán muy fácilmente. Pero hay una historia de amor que tiene una canción, pero la que uno se queda sin saber cómo suena esa canción. Entonces, ¿nos podrías, yo tan atrevida, la voy a poner a cantar, nos podrías regalar un poquito de esa canción en tu voz, como para tenerla ahí cuando leamos? Bueno, estamos en proceso de grabación de esa canción. A ver, ya invitar a mi esposo Ramón, a ver si me ayuda. Sí. A ver si alguien nos graba con ese celular, por favor, nos hace el favor. Sí, nos hace el favor. Con este, se lo presta a ella por... Bueno, sí, en uno de los capítulos, porque en el libro no solo narramos lo de Granada, lo de Moravia, sino que también narramos una historia de amor, ¿cierto? Que es evidente, el amor entre mi esposo Ramón y yo, y narramos cómo llegamos a esa historia. Ramón, sube hacia acá, por favor, que la luz está acá, entonces nos favorece. Y yo escribí una canción para mi futuro esposo, en aquel tiempo cuando tenía como 18 años. ¿Ah? Yo tenía 18 años, no, Ramón, no éramos nada, pues. Yo escribí una canción para mi futuro esposo sin saber quién iba a ser, ¿cierto? Como me imagino a mi esposo. Y dentro del libro pues pongo ese fragmento y lo escribí, dice así: hola esposo mío, te busqué y no te hallé, te busqué y no te encontré, pero tú estabas sentado allí conmigo y yo te busqué. Y ahora que estás aquí junto a mí, quiero casarme contigo, yo quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo, yo quiero casarme contigo. Hola esposo mío, te busqué y sí te hallé, te busqué y ya te encontré. Se puso nervioso. María, no pagamos la entrada y esto está mejor que palco, le digo. Bueno, vamos a continuar como porque no quiero como extenderme demasiado, pero aquí hay otra pregunta. Hay un componente muy especial en este libro y es el valor que le das a la palabra. Mientras yo leía algunos de los capítulos de Huir para vencer, se me venía a la mente la historia interminable de Michael Ende y cómo el mundo de fantasía se iba creando con la palabra y la fuerza imaginativa que se tenía de ellas. ¿Cuál fue tu inspiración para poner en palabras los sueños de vida que tenías y qué quisieras decirle a los presentes en este recinto y a través de las redes sociales respecto a eso? Bueno, creo que mi inspiración o la manera como que logré transmitir con palabras como esas emociones fue algo que me dijo el mentor que me gustó mucho y era: tienes que pensar que el lector es ciego.
que es invidente, el lector no ve nada. ¿Cómo vas a llevar al lector de la mano para que pueda ir a ese lugar, pueda sentir lo que tú sientes, pueda experimentar e imaginarse, ¿cierto? Generar ese mundo, porque finalmente cada persona diferente, si no conoce a Granada, va a imaginarse algo diferente, y ese es, creo que, el poder de las palabras. Entonces es importante siempre pensar como en que el otro necesita sentir lo que yo siento, y en esa medida me ayudó ese ejercicio. Es impresionante porque es que eran sueños tan sencillos como necesito una nevera, entonces la palabra nevera y cómo esa nevera iba a llegar. Entonces es muy, muy genial porque me remitió a ese libro, a ese clásico de la literatura de Michael Ende, donde a través de la imaginación iba creando todo eso. Y me parece muy importante como que desde ese momento tú declaras, va a pasar, y bueno, eso era como un poquito lo que yo, que no sé si quieres agregar algo en ese sentido. Sí, lo que pasa es que ella estaba haciendo referencia a una parte de la historia, y es que no teníamos nevera, ¿cierto? Entonces, como, sí, bueno, varias cosas, pero entonces ponemos un letrero donde decía nevera en el espacio donde no estaba la nevera, y empezamos a pedirle a Dios que nos diera esa nevera hasta que un día llega, ¿cierto? Entonces, creo que, pues, asociándolo como en relación a lo que dije del que no ve, y la palabra, Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Excelente, bueno, ya saben, escriban para si necesitan una nevera. Bueno, ¿por qué leer Huir para vencer? ¿Por qué las personas que están aquí y que no han leído el libro Huir para vencer, los que nos están escuchando, por qué leer Huir para vencer? Antes de que me contestes, invito a las personas que están en redes sociales y a los que están presentes a que vayamos pensando si tenemos alguna pregunta que hacerle a Camila enseguida. Gracias. ¿Por qué leer Huir para vencer? Pues yo soy muy simple en ese sentido, o sea, yo no le voy a decir a la gente, ay, léalo para que... No, si le llamó la atención, si le gusta la carátula, si le llama la atención la historia, léalo, porque yo como lectora también yo soy así, o sea, me llama la atención, me gusta, quiero aprender, quiero conocer nuevas historias, lo leo, así de sencillo. Y yo, porque no hay, pues a mí no me gusta leer un libro por terminarlo, no, a mí no, o sea, no, lo voy a terminar, es que lo tengo que terminar, me obsesiono, no. Si lo termino es porque me atrapó, porque me gustó, y yo pienso que también es bonito conocer historias que son escritas como por esas personas de tu mismo territorio. Por ejemplo, yo tengo pendiente leer el libro de Jesús Tamayo, de don José, que también me lo dio hoy, de esos escritores que se crearon acá, y qué bacano saber que los granadinos estamos dejando también huella en la literatura. Excelente. Bueno, también tiene pendiente los de don Gildardo, los de don Roberto. Bueno. Bueno, ¿en qué lectores estabas pensando cuando lo escribiste y de qué manera se han superado las expectativas con los lectores que hoy en día tiene tu obra, con los que te has dado cuenta y te han compartido? Cuando yo estaba escribiendo, yo creo que yo no pensé en los lectores humanos, sino que yo siempre estaba como escribiendo y pensando en que, Dios, ¿tú qué quieres que yo narre? Y algo que me pasó durante el proceso de escritura es que él me decía, este libro lo van a leer personas que han estado en los grupos ilegales que fueron reclutados. Eso me lo decía él. Y yo decía, ¿y cómo? O sea, ¿cómo es posible que este libro llegue a esas manos de esas personas? Pues yo decía, pues no, de pronto alguien se lo regala, ¿cierto? Cosas así. Pero sorpresa, personas directamente me han escrito y me han pedido el libro por las redes sociales, y son personas que han estado involucradas como en esos asuntos, y digo, wow, o sea, superó mis expectativas, como lo decía. Lo otro que ha superado mis expectativas es que en solo un mes y medio lo lanzamos el 16 de diciembre, y estamos a 9 de febrero, bueno, un mes y 9 días, algo así, yo no sé, bueno, un mes y algo. Muy buena en las matemáticas, ¿cierto?
Apenas lo lanzamos y ya hay personas de Costa Rica, personas en Noruega, en Estados Unidos que ya lo tienen en sus manos, ya lo están leyendo, personas de Holanda. Entonces yo digo, uy, pues no tan rápido. Como que pensaba, no, primero lo tengo que tener en Amazon para que llegue a las manos de estas personas de otros países, pero no, personas me han dicho, necesita que te lleve un libro, y yo, ay sí, justo lo necesitaba, y me los han llevado. Excelente, vean, la palabra viaja rapidito. Bueno, vivir, ya vamos a hablar un poquito de lo que tú eres, ¿cierto? Tú eres un artista. Y vivir del arte no es una tarea sencilla, hay muchas limitantes y nosotros mismos a veces no valoramos todo lo que implica construir un acto o una obra o de pocos minutos. Por ejemplo, esa ilustración tan hermosa que se agota en una mirada, pero mira aquí cuánto trabajo hay detrás y nosotros no lo valoramos lo suficiente. Entonces cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de tu proceso artístico y cómo has logrado viajar por 9 países? Mi proceso artístico ha sido, pues yo empecé en la vereda de los medios, ese fue mi primer escenario. Yo ahí empecé actuando, la rodillijunta patea apartada, te has creído la más bonita, ojichu. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí, estoy sola acá. Ah, sí se acuerdan. Bueno, empecé actuando pues esos personajes. A mí me ha gustado mucho hacer personajes masculinos. No tengo ningún problema de identidad hasta el momento, solamente que me gusta actuar. Dios me ha dado esa habilidad. Y me vestía con la ropa de mi papá, me empacaba así, tela encima del pantalón, dentro del pantalón de mi papá, me ponía el sombrero de él, no sé qué. Entonces yo hacía pues el personaje campesino con el machete que lo rastrillaba, y entonces le decía a la señora, oye, que ojibochona, ojibrotada, bueno. Y también las fonomímicas. Ya cuando llegué a Medellín hubo un tiempo pues que no lo hice, porque hubo un tiempo, un proceso de depresión, de tristeza, todo el cambio, de sentirme fea, bruta, todo lo que me decían. Después vuelvo a retomar con leer y participar cantando en inglés. A mí me gustan mucho los idiomas, eso es otra cosa que me encanta. Entonces me decían cantar en inglés y yo ahí estaba, así yo no sabía si pronunciaba bien o mal, pero yo iba y cantaba. Y después declamando poemas. Luego, cuando me voy a graduar de la escuela, entro a un taller de teatro que ahí conocí a Ramón de la Cruz y a J. Villaza, y ellos me becaron para estudiar cuentería en una corporación allá en Medellín que se llama Viva Palabra, y empiezo ya como de una manera más profesional el tema de narrar cuentos. Ya de ahí me involucro con el teatro, entro a la compañía de la Cruz que ya Ramón había conformado con otros artistas, y ya han pasado 18 años desde que me dedico a esto, de pura fe, la verdad, porque sí, mis papás me decían, el arte no da plata, y tiene mucha razón. Sin embargo, pues Dios ha sido fiel, y a través del arte he podido viajar a 9 países, como lo mencionabas, y uno de los países más lejanos que he ido, me demoré 3 días para llegar en avión, que es Filipinas. A propósito, ¿quién sabe cuál es la capital de Filipinas? ¿Quién dijo la respuesta? Don Mario. Manila. Se ganó una moneda de Filipinas, Ramón. Una moneda de Filipinas para Don Mario. Sí, es verdad, trajimos monedas de países. Manila es la capital de Filipinas. Muy bien, gracias. Culturízate con Camila y Don Mario. Bueno, hay un mensaje reiterativo en las páginas de tu libro y en general en la vida de Camila, y es el perdón. ¿Por qué es tan importante para ti el perdón? Porque yo pienso que el perdón sana. O sea, muchas veces uno piensa, ay no, es que Dios es el que perdona, yo no perdono. Pero yo creo que en el proceso que hemos vivido como granadinos ha sido muy importante perdonar. Yo conozco granadinos que en su momento, cuando vinieron los representantes de los grupos ilegales acá a Granada a pedir perdón público, muchas de esas personas dijeron, yo no los perdono.
y es entendible porque es que el dolor es muy grande. Pero cuando perdonamos, lo que hacemos es sanarnos nosotros mismos, recibir esa sanidad que Dios tiene para nosotros y poder vivir en plenitud. Y mientras que retenemos ese odio y seguimos ahí alimentándolo, la otra se acuerda de lo que hizo, normal, y nosotros estamos sufriendo. Entonces, cualquier persona que te haya hecho daño hoy, ayer, hace un año, hoy es la oportunidad para que perdones a esa persona. Y el perdonar no es decir, ay, ya somos los más amigos. No, pues esa persona seguirá con su vida. El perdonar es que tú vas a poder ser libre. Y es muy simple. Yo le enseño ese acto de perdón a las personas, de simplemente decir, yo hoy decido perdonar a el nombre. ¿Por qué? Porque me hizo esto. Y toda la rabia y el rencor que tengo contra esta persona, hoy la entrego delante de Dios para que Dios haga justicia. Porque el único justo es Dios. Bueno, yo no sé cómo continuar después de esto. Muchas gracias, una reflexión muy, muy profunda y muy importante. Para terminar, dicen por ahí que una vez escritor, siempre escritor, que se viene con el libro Huir para vencer. Okay. Pues la idea ahora es traducirlo. Estoy en el proceso de traducirlo al inglés. Estoy en búsqueda como de ese traductor. Si bien yo hablo inglés, para la traducción se requiere un nativo. Entonces estoy buscando como esa persona nativa que sepa español y lo quiera traducir. Bueno, lo quiera no, pues que podamos estar como en ese equipo, ¿cierto? Negociar y pueda entender la historia también, porque también implica conocer un poco de la cultura colombiana. Entonces que pueda entender como esos dichos que a veces uno pone en el libro, cómo sería la mejor traducción en inglés. Entonces eso es lo que se viene. También se viene como parte de este fortalecimiento del libro, lanzar la canción de los esposos. Bueno, no se vayan, que ya vamos a acabar. A ver, en este momento abrimos el espacio para las preguntas del público. Mientras ustedes me dicen qué quieren preguntar, yo le voy a contar que por aquí en las redes sociales está muy activa la gente. Vea, por aquí escribió Marti Arauzo, espero haberlo pronunciado bien. Lindo acompañarte, mi querida Camila. Jaime Andrés Rodríguez dice, felicito a Camila por su iniciativa de escritura, siempre será importante volver sobre los hechos de violencia en nuestro municipio, que no fue hace tanto tiempo. Muchos de los actores armados todavía viven. Qué bueno es ver a una mujer que ingresa en el Granado, grupo de escritores granadeños. Bueno, por acá Marlon Arango dice, cuando se abordan temas que despiertan la sensibilidad de las personas por hechos que representan dolor en su interior, ¿cómo hacer entender al público en general por qué es importante el ejercicio de la memoria histórica en aras de la no repetición, no olvido y perdón, más no de rencor? Bueno, creo que él mismo se dio la respuesta. Sí, o sea, la escritura permite conservar la memoria histórica, como él lo dice, permite que no olvidemos qué pasó. Por ejemplo, hoy fuimos al colegio, ¿cómo es que se llama? Jorge Alberto Gómez Gómez, sí, aquí en Granada, y era conversar. Aquí está una de las estudiantes. Hola, buen gusto conocerte, gracias por venir, y compartirle a ellos la historia, narrarles como lo que había pasado, porque me contaba un profesor, alguien me contaba que le había pasado que los niños no sabían y los estudiantes no sabían qué significaba la palabra desplazado. De pronto ahora se ha modificado un poco esa palabra y ya suena más la palabra migrante o migración. Pero lo que él dice, el perdono, olvidar, o sea, el olvido es algo que él no siempre va a estar en el recuerdo, pero poder recordar ya con sanidad, no con rabia. O sea, yo poder recordar que el Estado no cumplió con su deber como víctima. El Estado debía defenderme, cuidarme, protegerme, darme las becas que por ley me corresponden y nunca lo hicieron.
ni siquiera para estudiar en una universidad pública, ni siquiera para aplicar a una universidad privada. Entonces, obvio, eso me llenó de odio a mí, de rabia, y yo estaba, hijo de madre, ¿sí o no? Y uno cuántas veces siente ese odio contra el Estado, pero cuando perdoné aún al Estado, puedo decir, pues Dios tiene cosas más grandes y Dios me ha llevado a 9 países con la ayuda de Él, no con la ayuda del Estado. Y también hay otra cosa, Dios no quiere lo que nos pasa, pero lo permite, y por algo lo permite, y por algo lo permitió en tu vida, te estaba preparando para algo más grande. Bueno, por acá dice Marlon, ¿alguien más tiene preguntas en el público, un aporte? Bueno, por acá dice, ¿qué mensaje dejarle a los jóvenes que quizás hoy no ven en la literatura un atractivo e incluso una fuente de trabajo y disfrute? Yo creo que los jóvenes también van a empezar a ver cómo nosotros se los transmitamos. Si yo como adulto pienso, no, la literatura no sirve para nada, ¿eso para qué? Eso no, o solo pienso en que lo que hay que hacer es buscar plata, entonces el joven va a pensar así. Pero si yo le enseño al joven que se debe dedicar al don y al talento que tiene, y ese don y ese talento Dios lo va a respaldar y le va a dar el dinero que necesita, el joven lo va a aprender. Entonces, desde el mensaje de nosotros como adultos debemos enseñarle eso. Y la mayoría de los seres humanos, la mayoría de las cosas que aprendemos es por imitación. Entonces, leamos los adultos para que los jóvenes lean. Bueno, comunicando con propósito, dice, saludos a Camila de la Cruz, artista, y a Ramón de la Cruz, grandes amigos y artistas. Qué bueno por Granada que apoyen estos talentos. Y Alejandro Zuluaga dice, felicito a Camila, qué talento. Y me gustaría tener su libro y leerlo. Vea, véngase en picada para acá que allá aquí van a estar firmando libros y van a venderlos. Pero también pueden comunicarse por las redes sociales de Camila de la Cruz, Camila de la Cruz Artista, @Camila de la Cruz Artista, donde ella les vende el libro pues personalmente. Bueno, entonces si hay alguna pregunta, alguna apreciación, algo que quieran agregar. Muchas gracias. Felicitaciones, Camila. Yo quiero hacer la siguiente pregunta, que ya de hecho en la entrevista que hicimos me la respondió, pero quisiera que la gente sepa. Cuando uno escribe, por ejemplo, con el caso como escribo yo, como escriben otros escritores granadinos que hablan de historias de otras personas, es muy distinto, ¿cierto? El sentimiento que se tiene, cómo se escribe. Pero ¿cómo hacer uno para escribir uno siendo el protagonista de unas cosas tan duras, tan fuertes? ¿Cómo hacer catarsis uno para que, aunque duela, siga escribiendo? Y sobre todo, que siga escribiendo, pero que llega a un momento tal de pensar inclusive hasta en el perdón, que mucha gente ni siquiera piensa en perdonar, ¿cierto? Entonces, quiero saber, ¿cómo se siente usted escribir sobre una vida que le tocó vivir a usted, a muchos también, lógicamente? Otros se quedan callados y no tendrán otras fuentes, digamos, para mostrar, pero usted fue, además de escritora, una valentía enorme, porque escribimos, pero publicar es una apoteosis realmente, porque es entregar el corazón al público. Entonces, le resumo, ¿cómo se siente uno escribiendo sobre esas vivencias tan difíciles sin que lo afecte mucho? Bueno, yo creo que parte del proceso de sanidad es escribir. Y mientras escribes llorar y llorar y llorar, porque literal uno así se siente, ¿cierto? Es un dolor muy grande. Cuando veía los videos como de cosas que pasaron, escuchaba los audios de mis papás, yo lo que hacía era escribir y llorar. Entonces, yo creo que es parte también del ser humano, como no tener miedo a mostrarnos como somos. Obviamente, este libro revela cosas de mi vida que la gente no sabía, y que también, pues, obvio, trae críticas, obviamente trae enemigos, y muy cercanos, ¿sí? Entonces, es también aprender que somos vulnerables, somos seres humanos y nos van a criticar, hagamos bien o hagamos mal, o hagamos así o hagamos así, pintemos esto, no lo pintemos. Yo pienso que es
dejar la vergüenza un poco, como a veces nos cuesta como que qué van a pensar de mí. En ese proceso del libro me pasó, y qué van a pensar. No, mejor eso no lo pongo, sí lo pongo. Y me acordaba que el mentor me decía, tiene que hablar con la verdad, tiene que decir la verdad. Eso a veces como que uno mejor lo trata de poner un eufemismo, como dicen, o ponerlo más poético como para que no duela tanto. Gracias, don José. Bueno, muchas gracias a todos los que están en este espacio, a los que nos escuchan en las redes sociales. Y vean, una cosa muy importante de la vida y de los pueblos es que podamos conservar la memoria local y esos escritos que hacen nuestros granadinos. Entonces hay un ejercicio muy bonito que se llama el depósito legal, y es cuando el escritor entrega a la biblioteca municipal un libro, y Camila quiere hacer en este momento esa entrega del libro a la biblioteca. Entonces lo recibimos con mucho cariño. Claro que sí, aquí públicamente hago entrega del libro Huir para Vencer a la Biblioteca Pública Jesús María Yepes, y dice así: que entre tantos libros valiosos, este también encuentre su lugar en las estanterías, para que muchos lo lean. Camila de la Cruz, 9 de febrero del 2024, aquí lo podrán tomar prestado y leerlo. Y muchas gracias a todos por recibirme, y los bendigo, y gracias a todos los que me apoyaron, Dubian, Fiber, don Mario, don Jesús, Caterine, Raúl, y ¿quién me falta? Gracias a todos los medios, gracias a Felipe Hincapié de Comunicando con Propósito, que hizo parte de apoyar económicamente este libro. Yo toqué muchas puertas de cooperativas, toqué muchas puertas de entidades y ninguna quiso, pero es Comunicando con Propósito lo aceptó, y también la gente me apoyó comprando camisetas, comprando lapiceros. Gracias a la cooperativa Cogranada, que hoy nos acompaña también, y que vamos a salir en un programa en Teleantioquia, Visión Solidaria, que se unen. Yo soy socia de Cogranada, como buena granadina. Mi papá me metió en la cooperativa para ahorrar desde muy pequeña, y qué bonito que las cooperativas también entiendan la importancia de estos procesos literarios. A Diana Urbano un especial agradecimiento, porque ella atendió a mi llamado y me respondió. Gracias a todos ustedes. Voy a estar aquí firmando los libros cuestan 50,000 pesos, también hay lapiceros a 10,000 pesos, todo esto para seguir con el proceso de viajar, de compartir arte. Como estuvimos hoy en el colegio, muchas veces lo hacemos de manera voluntaria, sin cobrar, solamente porque amamos, ¿cierto? Amamos lo que hacemos. Gracias, Caterine, y gracias a la Casa de la Cultura de Granada.